Hola, ¿cómo están? Ahora voy a leer el texto correspondiente a la unidad número 9 del curso de Cultura y Desarrollo sobre minorías marginadas y nuevas expresiones de la cultura en las sociedades. Toda sociedad tiene, por un lado, grupos promedio que la marcan y definen desde el punto de vista cultural y convencional. Y por otro lado, minorías que no comparten ni representan el promedio. Muchas minorías están invisibilizadas, no son admitidas, son excluidas o son ignoradas por la sociedad convencional promedio que tiene su propia imagen de sí misma. Esta imagen es aceptada o puede ser aceptada por conveniencia y por lo general es distinta de la realidad. Una política pública que quiere ser multicultural o pluricultural o intercultural debe tener esto en cuenta. Lo que aparece y lo que no aparece en la sociedad. Y por supuesto, se supone que debe aceptar lo diverso. Y lo diverso frecuentemente presenta un problema porque cuestiona y contrapone lo convencional. Porque la sociedad está construida por personas normales. Pongo comillas en la palabra normales. Aquellas que se ajustan a las normas marcadas de manera estándar. Responde al paradigma de la homogeneidad y la normalidad, que son vistas como lo admisible y permitido en cada momento o cada etapa de la sociedad. Lo admisible y permitido que quiere homogeneizar la sociedad es algo imaginario. Está en la mente de muchas personas. Es lo que se quiere que exista, pero no existe siempre en la realidad, porque frecuentemente la realidad rompe con lo normado. Esta contradicción entre lo normado que se generaliza y lo que se hace en realidad se transmite a través de las generaciones, de padres a hijos. Por el contrario, una política que une los conceptos de cultura y desarrollo plantea el paradigma de la diferencia. La palabra diferencia viene del latín differe, que significa dos caminos, pero en realidad son muchos más en la sociedad. Pero todo esto cuestiona el tipo convencional de normalidad, que como hemos dicho, siempre tiende a unificar todo en torno a un paradigma que se estima el único correcto. Que las minorías sean reconocidas y sus efectos respetados son elementos indispensables en la relación entre cultura y desarrollo, entendida en términos contemporáneos, es decir, democráticos y sostenibles. Este reconocimiento forma parte del proceso de construcción de una identidad social y nacional. Toda sociedad debe estar en capacidad de reconocerse a sí misma. Y ese no es un reconocimiento de lo homogéneo, sino de lo múltiple, de lo diverso, aquello que refleja, como en un caleidoscopio, las múltiples facetas de la sociedad. Toda sociedad, entonces, es en realidad una suma de minorías. Hay distintos tipos de minorías, étnicas, religiosas, etáreas, es decir, referidas a la edad, sexuales, etc. Personas en situación de discapacidad, adultos mayores en situación de pobreza y por lo tanto de vulnerabilidad, usuarios de drogas que tienen su propia cultura entre ellos, homosexuales igual, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y otras personas diferentes de la imagen promedio. Todas esas son minorías
que pueden ser valoradas de manera distinta y que requieren políticas diferentes. Viven en microculturas. Frecuentemente se ocultan defendiéndose de un entorno hostil. Y entonces algunos teóricos las llaman las minorías discretas. Aunque sus características puedan ser distintas y no tener nada que ver una con otra, comparten en diversos grados una situación de exclusión. En algunos casos, su presencia da lugar a discusiones y polémicas porque rompen las normas establecidas para el promedio. Para algunos son desagradables, incómodas, son ignoradas porque se sabe que existen, pero se prefieren no hablar de ellas. Están también los grupos vulnerables, niños y adolescentes pobres o abandonados por sus familias, mujeres jefas de hogar pobres, adultos mayores pobres. Las minorías no siempre son vulnerables. Hay minorías ricas y poderosas, como por ejemplo las de la gente que tiene mucho dinero. La sociedad rinde culto a los jóvenes, margina a los viejos y permite y tolera el tráfico con los niños. La sociedad ha sido normada por los varones, margina y explota a las mujeres, por lo general, aunque ahora hay algunos pequeños avances en lo que se llama las políticas de género. La sociedad ha sido diseñada para los que tienen capacidad física completa, margina por lo general a las personas en situación de discapacidad. La sociedad trabaja en función de los que tienen ingresos seguros y altos. Por lo general tiende a marginar a los pobres. En una política que relacione desarrollo con cultura, los grupos pobres, vulnerables o postergados no pueden ser ignorados. Sus derechos deben ser reconocidos. Su aporte al desarrollo puede ser potencialmente positivo si es reconocido y tomado en cuenta. Las personas en situación de discapacidad, conocidas como PSD, o personas con capacidades especiales, o también llamadas personas con diversidad funcional, representan entre el 10 y el 20% de la población mundial. Los adultos mayores son cada vez más numerosos. Tienden ya a no ser minorías desde el punto de vista cuantitativo, pero siguen siendo minorías en el sentido de que casi no tienen derechos o tienen derechos disminuidos. Al quebrarse los sistemas de seguridad social, la pobreza los amenaza con las pobres jubilaciones. Las sociedades del futuro, sin embargo, serán probablemente sociedades de adultos mayores. Las minorías religiosas tienen sus propias creencias, viven y practican su propia ética, tienden a crecer mediante su persistencia en el reclutamiento de nuevos fieles o adherentes. Tienen diversos grados de exclusivismo o rechazo a la cultura o religión dominante. Algunas minorías étnicas están apartadas del proceso de mestizaje y aculturación del resto, pero se vinculan con él, aunque en condiciones desventajosas, mediante el mercado y una educación de baja calidad. Es el caso de las comunidades amazónicas en el Perú, por ejemplo. Las jefas de hogares pobres viven aisladas, sobreviviendo. No se comunican entre ellas, no tienen formas de organización. Las trabajadoras sexuales de diversos tipos suman miles en el mundo. Algunas, casi todas, son víctimas del tráfico de personas. Una reciente tendencia, cada vez más fuerte, reivindica sus derechos como trabajadoras, como proveedoras de servicios, superando las viejas condenas a la llamada prostitución. Y en algunos países han surgido sindicatos u organizaciones de defensa de las trabajadoras sexuales. ¿Los pobres y vulnerables son minorías? En verdad, sumados pueden ser mayoría,
en el mundo y en el Perú. En lo que se refiere a los migrantes y refugiados, hay que tener en cuenta que el ser humano es migrante por naturaleza. La migración es el movimiento de colectivos humanos dentro de los países y de unos a otros países. El proceso de hominización, que convirtió a los monos superiores en sapiens y habilis, fue un proceso de migración. Pero en el caso contemporáneo no se trata de una migración voluntaria, sino forzada por la miseria, la desocupación, la guerra, el etnocidio, el genocidio y otros males sociales. El Perú ha recibido a partir del 2018 cerca de 1 millón de inmigrantes procedentes de Venezuela, que huyen de la difícil situación económica y social de ese país hermano. Este hecho, sorprendente e inusitado para los peruanos, forma, sin embargo, parte de un fenómeno mundial. Hay que considerar también que más de 3 millones de peruanos, cerca del 10% de nuestra población, residen en el exterior buscando las oportunidades que no encuentran en nuestro país. De otro lado, los sirios, los libios, los iraquíes, los afganos, en general los africanos y los latinoamericanos huyen de la guerra, de la pobreza. Los turcos, los polacos, los rumanos y otros pobladores del este europeo presionan sobre Europa occidental. Los indonesios y tailandeses sobre Singapur. Y los mexicanos y centroamericanos quieren entrar a los Estados Unidos. Las corrientes de migrantes forzados se dirigen del sur hacia el norte y de oriente a occidente. Si son aceptados por sus países objetivos, es decir, los países a donde quieren dirigirse y donde quieren entrar, allí se convierten en refugiados. Si la migración forzada es interna, se les llama desplazados. Según la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, la ACNUR, existen 68 millones de refugiados en el mundo de hoy. Muchos han perdido su nacionalidad formal y viven en verdaderos guetos bajo la protección de las Naciones Unidas y con un régimen especial que les impide movilizarse por el mundo. En la práctica, son millones de prisioneros que viven en los campos de concentración de la sociedad global. Los migrantes forzosos, desplazados o refugiados son también creadores de cultura. Sufren por el alejamiento de sus sociedades de origen, a la vez que no son aceptados en las sociedades de destino, pero modifican, aún sin quererlo, las culturas locales que los ignoran, discriminan o rechazan. La relación entre los extraños y los locales es inevitable. Los denominados chicanos han creado el Spanglish en Los Ángeles. Chicanos son, como ustedes saben, llamados los mexicanos trabajadores que están en los Estados Unidos. Los puertorriqueños de Estados Unidos han renovado la música popular de América Latina y Norteamérica. Los denominados hispanos, también en Estados Unidos, están generando, junto con otros migrantes, una transformación cultural de la vieja sociedad anglosajona en todos los órdenes. El gran cine de Hollywood ha sido producido en su mayor parte por escritores y artistas migrantes o refugiados o asilados. En realidad, muchos países como los Estados Unidos de América son creaciones de los migrantes, porque sus habitantes fundadores lo fueron y crearon una nación mediante el desplazamiento o exterminio de las poblaciones nativas. También es interesante la relación en torno al tema de las minorías que se establece entre sexo y biopolítica. La preocupación del Estado por los cuerpos de los ciudadanos y ciudadanas es lo que Foucault llamó
biopolítica. Según Foucault, el teórico francés, el Estado domina los cuerpos, dicta normas a cada ciudadano o ciudadana acerca de qué hacer o qué no hacer con su cuerpo. Esta normatividad es muchas veces reforzada por las religiones. A pesar de ello, el surgimiento o la develación de temas sexuales que antes estaban prohibidos o eran ocultados es un hecho de los años que corren. La prohibición del conocimiento de la vida sexual se debe a que en determinadas sociedades, como la cristiana o la musulmana, se la concibe como lo más privado que existe, como lo que debe ser escondido a los ojos de los demás, aquello mediante lo cual se debe tener discreción. Vista desde el Estado, hay una sexualidad normada, vinculada con la religión, la moral y la ley, que acepta ciertas prácticas y condena o prohíbe otras. Las prácticas de los precolombinos fueron calificadas de nefandas por los misioneros católicos del siglo XVI. Con el transcurrir de las décadas, el Estado y la sociedad están reconociendo la sexualidad como parte de la vida, a la vez que su ejercicio pasa a ser un derecho ciudadano, excepto por supuesto la violación, el feminicidio o la pedofilia, que son abusos inadmisibles contra los débiles. Se habla así de los DESCAS, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y sexuales. Pero este no es un proceso fácil o simple, porque está colmado de contradicciones, disputas y debates. Los intereses económicos, mientras tanto, exacerban el sexo y erotizan la sociedad a través del mercado que convierte las imágenes de las mujeres en objeto de consumo visual. La sumisión de la mujer al marido, su enclaustramiento en tareas domésticas, la sumisión histórica de la mujer por medio del patriarcado, se presentan tanto en la cultura cristiana como en la árabe musulmana. En el reino de Arabia Saudita existe una policía religiosa que corrige o castiga físicamente las conductas impropias o inmorales, situación que no es representativa, sin embargo, del conjunto de los países árabes. Sin embargo, son 17 las naciones que tienen policías religiosas, tanto en el Medio Oriente como en el norte de África. En Arabia Saudita existe la mutawa, que hace cumplir la estricta segregación de los sexos y la prohibición del alcohol, además de otras restricciones sociales. Desde abril del 2016, como parte de la moderación del régimen wahabita, que es una rama del Islam, los mutawas, estos policías, han recibido instrucciones de actuar amablemente y con gentileza, pero ese tipo de policía sigue existiendo. La sexualidad en los países árabes tiene distintas expresiones en sus más de 300 millones de habitantes y más de una veintena de países. Mientras en muchos países árabes la mujer sigue oprimida por el patriarcalismo, en los países occidentales la imagen de la mujer es objeto de culto sexual, una mercancía más, un objeto de consumo o un instrumento para incentivar determinado tipo de consumismo. Para expresar correctamente la variedad de las minorías sexuales, es decir, la variedad oculta o abierta de prácticas sexuales, se ha recurrido al uso de iniciales o abreviaturas, desde LGBT, que significa lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, a LGBTQ, lo anterior más queers, o LGBTQI, lo anterior más intersexuales, y más recientemente LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transvestis, transexuales e intersexuales. El término queer, que significa extraño, es decir,
aquello que es inclasificable, es rechazado por muchos activistas. En el contexto de la identidad política occidental, la gente que se identifica como queer, lo que es extraño o poco usual, se aparta de estas comunidades lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. En realidad se trata de una posición de crítica frente a la marginación que crea toda identidad. La situación legal de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales y transvestis e intersexo varía mucho en el mundo, pero en ningún país disfrutan de la misma igualdad de derechos que los heterosexuales. El heterosexualismo sigue vinculado al binomio varón-mujer. Tanto la penalización como la invisibilidad legal de sus identidades de género afecta el derecho de gays, lesbianas y transgéneros a la igualdad de trato y de oportunidades y al acceso en áreas como la educación, el empleo, la vivienda, los servicios públicos, las pensiones, los beneficios de salud, etcétera, etcétera. El término minorías sexuales es usado por activistas y organizaciones que defienden su derecho a la no discriminación. Se trata de revelar y pedir un tratamiento objetivo para una diversidad de grupos y comportamientos que son a veces, frecuentemente, estigmatizados por las mayorías. El término ha sido cuestionado por quienes argumentan que existe en la sociedad una amplia diversidad de identidades que, consideradas en conjunto, están lejos de ser una minoría. El término minoría, ¿no es cierto?, ha sido cuestionado. En todo caso, el concepto minoría casi siempre conduce a la autoexclusión. La historia de las sociedades permite ver cómo las categorías e identidades de género han sido y son, en realidad, productos culturales impuestos por prácticas normalizadoras que disciplinan a la sociedad. Autores como Curra y Yuan aseguran que estos productos son equiparables a las identidades de raza, etnicidad, género, clase social, que fueron construidas como las categorías universales de hombres, ciudadanos, trabajadores a partir del siglo XIX en Europa. Así, recordemos que el lenguaje de las minorías permitiría codificar y fijar conceptos y suposiciones aceptados actualmente, pero que deben ser puestos en debate. Estos supuestos establecen lo considerado normal y lo anormal. El transvestismo, la femineidad masculina, la masculinidad femenina, el homoerotismo, el sexo como intercambio y la sensualidad femenina son prácticas que han existido y existen en todas las sociedades, a pesar de las condenas, las prohibiciones y las estigmatizaciones. Un problema parecido es el del determinismo biológico, que fija los binarios de hombre-mujer y homosexual-heterosexual. Si bien en algunos países las personas han ganado ciertos derechos para cambiar de sexo, se cuestiona que todavía no tienen el derecho de permanecer en un estado transitorio o de mutar de uno a otro. En la India se aprobó el año pasado una legislación que permite tener en el documento de identidad que una persona es transexual, es decir, que no es ni hombre ni mujer. En la provincia argentina de Neuquén se aprobó el año pasado otorgar pensión a las personas trans mayores de 40 años, teniendo en cuenta que el promedio de vida de los trans en Argentina y América Latina es 35 años, debido a que, además de ser víctimas de odio, pueden padecer VIH-Sida, drogodependencia o simplemente miseria extrema, fenómenos que son consecuencia de la marginación en que sobreviven. Esta provincia, la provincia de Neuquén, tiene un Ministerio de Desarrollo Social y una Dirección Provincial de Diversidad.
Se entiende por persona trans aquella que es psicológicamente femenina, pero biológica y físicamente masculina, o a la inversa, psicológicamente masculina, pero biológica y físicamente femenina. Se las llama también personas transgénero. Son frecuentemente muy vulnerables y frecuentemente asesinadas en crímenes de odio. En las clases de altos ingresos de muchos países occidentales o ciudades globalizadas del sur, se privilegia a un estrato de homosexuales masculinos o femeninos que se avienen a la mayoría normativa mediante matrimonios heterosexuales legalmente constituidos, a la vez que practican un consumismo exclusivo de altísimo costo. Ellos o ellas operan en el mundo de las finanzas, el sistema político y los medios de comunicación. El secreto compartido de sus relaciones homosexuales constituye un poderoso elemento de complicidad y solidaridad mutua para la consecución de puestos y jerarquías que conduce y mantiene diversas formas de dominación cultural y política. Aquí hemos dado término a nuestra lectura de la unidad número 9, corrijo, unidad número 9, correspondiente a minorías marginadas y nuevas expresiones. Pues entonces, como siempre hacemos, voy a dejar de compartir pantalla, un saludito y nos vemos en la próxima clase y en la próxima grabación.